Hablemos acerca de patrones de energía subconscientes, ¿sí? Estamos hablando pues en este curso de manifestación y gestión de energías, de cómo tus pensamientos proyectan o a través de tus pensamientos puedes proyectar algo que tú quieras manifestar y también la realidad, ¿sí? Vas creando una realidad a partir de todos tus pensamientos y también las energías o los pensamientos o los cúmulos de energías que están a tu alrededor también te influencian, ¿sí? Eh, Adicionalmente a esto, pues entonces en este tema que corresponde a este video, vamos a hablar acerca de cómo tus pensamientos inconscientes van generando unos patrones de energía, porque así como cuando tú tratas de hacer una manifestación consciente, tú creas unos cúmulos de energía que van a influenciar tu entorno, con tu pensamiento subconsciente tú creas unos cúmulos de energía también, ¿sí? Y esos pensamientos subconscientes vienen desde temprana infancia. Vienen, es decir, no es algo que te sucedió ahorita, no. Hay unos cúmulos de energía que te están influenciando a actuar de cierta manera, ¿sí? Porque recordemos lo que ya hemos hablado en un video anterior, que todos los cúmulos de energía, que son cúmulos de pensamiento, eh, dependiendo de la densidad que tenga, dependiendo de lo grande que sean, pues influencian a las personas que están alrededor, te influencian a ti e influencian las circunstancias para que todo suceda de cierta manera, ¿sí? Entonces, y adicionalmente, atraes, por ley de atracción, atraes similares, eh, para que vaya aumentando ese tipo de energía, que ya hemos hablado en un video anterior, que cuando se crean ciertos cúmulos de energía, cuando nosotros lo estamos creando, en un inicio son débiles, son frágiles y la energía se dispersa fácilmente, ¿sí? Pero cuando ya llevas un tiempo alimentando ese cúmulo de energía, pues entonces ya va a ser mucho más fuerte y va a influenciar de mayor manera. Entonces lo mismo, con tus situaciones del pasado, con tus patrones de comportamiento, si fue algo muy sutil en tu vida, pues va a dispersarse la energía. O si cambiaste de un estilo de vida o conociste nuevas amistades, es muy probable que ciertos cúmulos de pensamiento que te hayan acompañado se dispersen, ¿sí? ¿Cuáles son esos cúmulos de pensamiento y esos patrones de comportamiento que generan patrones de energía, ¿sí? El tema de, por ejemplo, de la autoimagen, ¿sí? Tú tienes una autoimagen de ti, tú crees que tú eres de cierta manera, entonces eso va generando un patrón de energía de tal manera que va a influenciar tu entorno para que las cosas sucedan de cierta manera y así confirmes lo que tú estás pensando respecto a lo que tú crees de ti. Es decir, que si tú te crees que no eres capaz, que no te sientes atractivo, no te sientes con habilidades, pues entonces eso genera unos patrones de energía que van a influenciar para que las cosas confirmen eso que tú estás pensando, ¿sí? Lo mismo sucede con los traumas, con los vacíos, con los vicios, con los temores, ¿sí? Van a alimentar ciertos patrones de energía que van a hacer que eso se perpetúe de cierta manera y que sucedan ciertas cosas para que confirmen eso que tú estás pensando. Eh, los temores, ¿sí? Tú piensas algo, tú temes algo y qué tal si la situación económica no fluye y si me quedo sin empleo o si no logro sacar este proyecto adelante, ¿sí? Entonces eso va generando un cúmulo de energía que hace que las cosas surjan de cierta manera, para que se dé de esa manera, ¿sí? Y obviamente pues las circunstancias vienen y dices, ah, bueno, sí. Entonces, es eso, es eso. Por eso cuando tú creas y proyectas energías y proyectas manifestar algo, tú tienes que estar muy claro y seguro en ello, ¿sí? Y tienes que seguirlo alimentando para que no surjan estas negatividades, ¿sí? Si tú eres negativo, que crees que las cosas no, que tienes mala suerte, que las cosas no salen, que no hay oportunidades,
Entonces, si tú crees que no hay oportunidades, vas creando unos patrones de energía de tal manera que tú no veas las oportunidades, ¿sí? O si tú crees que no puedes confiar en nadie, que la gente no es para confiar, se crean unos patrones de energía de tal manera que tú influencias a las personas para que te defrauden y también atraes personas que no son de confianza, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿sí? Por eso les recomiendo nuevamente, yo sé que en prácticamente todo video lo incluyo, pero véanse ese curso de gestión de emociones, por favor, ¿sí? Ahí explico ampliamente cómo funciona todo esto. Entonces, bueno, el hecho es ese. Am, no solamente eso, sino que, por ejemplo, tú tuviste unos problemas en tu vida y esos problemas en tu vida, digamos, fueron bastante densos, ¿sí? Fueron una situación en la que tú estuviste bastante tiempo, ¿sí? Entonces, vaya, escape usted de eso, ¿sí? Muy difícil. Por eso las personas que han vivido mucho tiempo en la pobreza o han vivido en unas filosofías de vida, bueno, ahorita amplío ese tema de las filosofías de vida. Bueno, sí, hablemoslo ahora. Han vivido en un cierto tipo de filosofía de vida. Es muy difícil salir de ahí. ¿Por qué? Porque creaste un cúmulo de energía en el que vives que te influencia y es tan fuerte que es muy difícil escapar de ahí, ¿sí? Entonces, cuando tú has vivido un problema, se convierte como en un círculo vicioso, como que tú tratas de salir de ahí, como que no, ¿cierto? Ahorita ampliamos más ese tema de los círculos viciosos. Entonces, un problema o una mala experiencia con tu pareja, ¿sí? Esa mala experiencia va por ejemplo, que te fueron infiel, ¿sí? O, sí, es lo más común. Entonces, en las primeras experiencias de vida, cuando una persona sufre ese impacto, entonces ya la persona desconfía y cree que todas las personas son iguales, ¿cierto? Entonces, bueno, piensa que no puede confiar en nadie, que todas las personas son así y indudablemente se va a ver arrastrado hacia ese tipo de situaciones donde encuentra parejas con los mismos patrones de comportamiento porque es lo que piensa que las personas son de esa manera, ¿sí? Eh, Eso sería una mala experiencia, ¿sí? Un libro que se haya leído, ¿sí? Un libro que de pronto le impactó demasiado, que tiene una filosofía de vida y usted dice, uy, esto es impresionante, sí. Entonces te entusiasmó tanto que generas una energía lo suficientemente fuerte por el entusiasmo que ya te va a influenciar y se va a convertir en un patrón de energía que va a influenciar tus decisiones y va a traer personas en virtud que son similares, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que toda cosa que tú pienses se va a convertir en realidad, porque yo ya lo hablé en otro video que cuando tú estás creando y estás manifestando, en un inicio es muy fácil que se disperse, ¿sí? Con nada se va dispersando el patrón de energía, ¿sí? Pero en la medida que tú eres constante, se crea un cúmulo de energía y ya, es muy difícil que se suelte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los traumas que generan fuertes impactos emocionales, que generan rabia, que generan deseo, ¿sí? O incluso esperanza, ¿sí? Todo eso genera unos cúmulos de energía que sí van a afectarte profundamente en el caso de una fuerte experiencia con un libro, incluso una serie de televisión, ¿sí? Por ejemplo, esas personas que ven series de narcos, ¿sí? Entonces ven allá a ese narco que tiene sus cuatro mujeres y es malo y todo el mundo le obedece. Y en la mente infantil, o ese antihéroe que es malo y que todo le resbala y todas esas cosas y que no tienen sentimiento, entonces la mente infantil ve eso y digamos que lo impacta tanto que quiere imitar eso y ya se genera un patrón que lo empieza a influenciar por el resto de su vida y termina haciendo cosas maldadosas, ¿sí? Obviamente no por uno estar viendo videos en internet o en cualquier parte, pues ya le cambió completamente la vida porque eso tiene que estar unido a otras circunstancias. Tú puedes ver este tipo de programas, pero si tú tienes un nivel de conciencia, de experiencia y tienes una salud mental, pues entonces no te va a influenciar de esa manera para que no nos vayamos a los extremos, ¿cierto? Entonces, bueno, es eso. No solamente está eso, sino que también está
las energías o lo que las otras personas piensan de ti, ¿sí? Lo que por ejemplo tus padres, ¿sí? Unos padres posesivos y autoritarios que piensan que la vida es de cierta manera y que su hijo se debería comportar de cierta manera, pues entonces eso le influencia, generan unas energías de tal manera que lo que dicen los padres se va confirmando o va atrayendo situaciones similares y el hijo termina siendo como su padre pensaba que debía de ser, dependiendo también del carácter de la persona. Cuando son personas incluso egoístas, que no piensan en los demás por naturaleza, eso les puede ayudar o hubo unos eventos traumáticos que le hicieron ser egoísta, entonces evita que ese egoísmo inclusive evita que la influencia de los padres puedan afectarlo, ¿sí? Pero si es una persona muy empática que piensa en los demás y respeta mucho a sus padres y tiene buenos sentimientos, entonces esa influencia posesiva le complica o le hace que sea muy influenciable por lo que los padres están diciendo. ¿Sí? Esto es como se dice, eso hay que verlo desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Incluso en el colegio, cuando estabas con tus compañeros y hiciste algo, qué sé yo, ridículo que genera una burla de tus compañeros y fuera de eso genera un apodo, entonces ese apodo y esa burla, esa energía llega y te impregna y llega hasta ti, ¿cierto? O a los niños, llegan los niños y ya los niños digamos que lo que le están transmitiendo los demás va a hacer que se comporte de esa manera, ¿sí? Y las cosas se van dando de cierta manera para que lo que piensan los compañeros suceda, ¿cierto? Todo depende, obviamente, no todo lo que llega a uno lo influencia, porque todo depende del nivel de seguridad y confianza que se tenga en sí mismo y de la salud mental que tenga, ¿sí? Entonces, si es una persona insegura, pues eso llega derechito y la influencia, ¿sí? Entonces, ahí está. Y también habíamos hablado en un video anterior que hay unas energías, ¿sí? El tema de la energía lo tocamos muy ampliamente en un video anterior. Entonces, que por una parte tú alimentas esas energías, ¿sí? Están las larvas, están ¿cómo se llama esto? Sí, las larvas, están los egregores, ¿sí? Las larvas son cúmulos de pensamiento que llegan a ti. Ah, bueno, las envidias también, sí. Hace que ciertas maneras no surjan, por eso mencionar tus proyectos o mostrar un éxito y que haya unas personas envidiosas enviarán unas energías para que surjan ciertos obstáculos de la nada, ¿sí? Que tú dices, pero esto ¿por qué no está saliendo? ¿Sí? Incluso bloquea los pensamientos, ¿sí? Entonces la persona tiene la solución en sus manos, pero no la ve, ¿sí? Porque hay unas energías que han llegado para obstaculizar y nublar digamos, la brillantez que pueda tener la persona en algún momento para tener una idea genial para que pueda solucionar algo, ¿sí? Entonces no se le van a ocurrir esas ideas geniales porque hay unas ideas negativas que están bloqueando, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aparte de toda esa energía que se proyectan, también están los bichos astrales, que ya lo hablamos, los egregores, que son energías que se alimentan de ciertas personas. Y también habíamos hablado de que las almas, las personas que desencarnan y que fueron muy viciosas, pues entonces al no tener un cuerpo físico, no quiere decir de que esas ansiedades y esos vicios se desaparezcan como por arte de magia, sino que las personas continúan con esos prejuicios también y con sus creencias y con sus emociones, ¿sí? Y sus vicios que necesitan ser alimentados, por lo tanto necesitan ir a otras personas que estén vivas a influenciarlos para que se comporten de cierta manera, ¿sí? Y obviamente van a ser influenciados dependiendo de su campo áurico, ¿sí? Porque si es una persona saludable emocionalmente y mentalmente y tiene buena nutrición y entonces duerme bien y todas las cosas, pues es muy difícil que estas energías le influencien, ¿sí? Pero si tiene todas estas cosas negativas que la persona yo te dije que tenía, ¿sí? Sus vacíos, sus negatividades, sus temores, pues esas energías ¡fum! Llegan derechito, ¿sí? Y le influencian y hasta le pueden, como se dice, generar una posesión, hablemoslo en términos energéticos, ¿sí?
posesiona, me refiero a posesión en el ámbito de que va a influenciar cierto tipo de pensamientos y va a generar cierto tipo de ideas que va a alimentar esa energía que le está influenciando, ¿sí? Como si fuera una posesión, ¿sí? Entonces las personas, cuando ya están así tan poseídas, ¿sí? Por tantas energías que le están devorando, pues entonces la persona, como se dice, ya no es consciente, ¿sí? Hay teorías, esto sí no es algo que me coste a mí, y yo lo hablo porque me suena, tiene todo mucho sentido. Cuando ya la persona está tan absorbida por tantas cosas, entonces ya la persona ya es un cascarón, ¿cierto? Ya como que hasta las teorías que yo he escuchado es que el espíritu sale de ahí, ¿cierto? Algo así, y ya solamente queda un cascarón viviente, ¿sí? Queda un cascarón, cascarones que andan ahí, ¿cierto? Y que solamente son un cúmulo de pasiones y energías que se mueve ambulante, ¿sí? Pero bueno, eso sí se los dejo yo a que lo investiguen porque son temas que me suenan lógicos hasta cierto punto, pero no sé hasta qué niveles de profundidad o de certeza tenga eso. Entonces, ahí lo dejo para que lo terminen de investigar ustedes, ¿cierto? Entonces, bueno, el hecho es que atrae, bueno, esas energías de todas maneras necesitan alimentarse de otros porque no están encarnados y no tienen manera de alimentarse o hacer ciertas acciones, entonces a nivel etérico influencian a ciertas personas para que actúen de cierta manera y se alimentarían de esa parte etérica de la energía de ciertas acciones. Entonces el vicioso, por ejemplo el alcohólico, va a querer salir de ese ámbito, pero no lo va a dejar porque hay una energía que le está influenciando, ¿sí? Entonces, hay unas leyes, por así decirlo, que nos rigen en respecto a esto del tema de las energías, y es que uno atrae en virtud de lo que uno es o de lo que piensa, ¿sí? Atrae. Y va generando, a partir de esa atracción, va generando como un campo, hablemoslo desde, toquemos unos temas físicos para que lo entendamos muchísimo mejor, ¿sí? Pero realmente todo es energía, ¿sí? Pero lo vamos a hablar así para que, digamos, al verlo desde otros términos puedas, digamos, aterrizar muchísimo mejor el concepto que te estoy tratando de explicar, ¿sí? Entonces esto genera de una manera muy similar como un centro de gravedad, ¿sí? En la cual si tú eres fuerte en ese centro de gravedad, ¿sí? Si tú tienes una convicción o ya mucho tiempo con eso, pues vas a traer de manera similar. Ese centro de gravedad es lo que más marca tu vida, ¿sí? Es un patrón de energía fuerte en tu vida, ya sea una filosofía de vida, sea una trauma demasiado fuerte que te hace ver la vida de cierta manera, se convierte como en un centro de gravedad que va a atraer hacia sí las circunstancias que le son similares, porque lo similar atrae lo similar, ¿sí? En este caso, entonces, va atrayendo a su centro de gravedad y va formando como una especie de burbuja, ¿sí? En la cual la persona va a vivir porque las personas solamente se relacionan con aquello que están de acuerdo y que es similar, ¿sí? Y las personas suelen aislarse aquello con lo que no están de acuerdo, ¿sí? De tal manera que representa, se convierte a sí mismo en el patrón de conducta que más le represente, o sea, le convierte se convierte a sí mismo en una representación, por ejemplo, qué sé yo, de un trauma, ¿sí? O se convierte a sí mismo en la representación de lo que una persona puede hacer con miedo, o se convierte a sí mismo en una representación de lo que una persona puede hacer con envidia, o se puede convertir a sí mismo, dependiendo del trauma que haya vivido, la persona va a representar un rol, va a traer a su vida personas similares y a partir de ahí se van formando también grupos, ¿sí? Y esos grupos van a armar unos mundos todavía muchísimo más grandes, ¿sí? O sea, la persona a su alrededor arma un mundo por él mismo creado dependiendo de su
fuerza y de su influencia, pues va a atraer más personas o va a ser un mundo más pequeño. Crea su propia Matrix, ¿sí? Ya como hoy en día, pues Matrix, el tema de Matrix está tan utilizado que ya se utiliza para todo, pues entonces utilicémoslo para que terminemos de entender este concepto, ¿sí? Como le digo, a la larga todo es energía, estos son, digamos, conceptos que ayudan a entender mucho más. Entonces, va trayendo a su vida a otras personas que sean influenciables, ¿sí? Y la persona se convierte en una representación de algo y ahí surgen grupos, ¿sí? Entonces están los grupos, por ejemplo, los pandilleros, ¿sí? Que representan un patrón de conducta o un patrón de energía que es la violencia, ¿sí? Entonces, usted va a estas personas y tienen una filosofía de vida, una manera de pensar, unas costumbres, unos comportamientos, los cuales todos sus miembros tienen los mismos comportamientos, ¿sí? Los punqueros, por decir, ¿cierto? Los punqueros, los fanáticos de fútbol, los lectores, los religiosos, y todos van siendo atraídos hacia un grupo, hacia el centro de gravedad de ese grupo. Y si tú representas un fuerte trauma o una fuerte filosofía, pues entonces hacia ti van siendo atraídos ciertos personas con cierta manera de pensar también que son similares a lo que tú estás pensando, ¿sí? Entonces ahí se van armando unos mundos a tu alrededor, ¿sí? Ya sea por tus traumas o por tus conveniencias o por tus convicciones o por tu energía positiva, entonces atraerás a otras personas con energías positivas, bueno, ¿sí? Y también eres arrastrados, todos de alguna manera estamos viviendo dentro de unos mundos energéticos, por así decirlo, ¿sí? Filosofías de vida, ¿va? Por ejemplo, dos grandes grupos energéticos, los comunistas y los capitalistas, ¿cierto? Entonces, eh, la persona que creó eso, pues entonces ha generado una fuerte energía que los que piensan de manera similar son atraídos, fum, 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 y se va formando una esfera, ¿cómo se llama esto? Una burbuja en la que las personas viven y esas personas son completamente inocentes respecto a otro tipo de vidas y comportamientos e ideas, ¿sí? Entonces una persona que es comunista va a pensar de manera similar y va a estar de acuerdo con ese tipo de ideas y va a creer que la realidad funciona de esa manera, ¿sí? Y esa realidad le va a servir también como un lugar donde se siente seguro, ¿sí? Por lo tanto, esas personas, así como decían en la película Matrix, que es tratarlas de sacar de ahí, esas personas van a defender su mundo, ¿sí? Porque es su centro de seguridad, algo que ha construido, es un lugar al que ha llegado. Entonces, tratar de cambiar de pensamiento a una persona con ese tipo de pensamiento es muy difícil. Lo mismo que en el lado contrario, ¿sí? Ven la realidad de una manera muy exclusiva y este otro lado, entonces son dos mundos completamente diferentes, ¿cierto? En el cual un tipo de mundo es completamente inocente respecto a la realidad de ese mundo, de otro mundo y de otros muchísimos mundos y de otras realidades en las que se vive, ¿sí? Entonces, no solamente está eso, sino que también a nivel de cultural, si la cultura de un país influencia completamente a la persona, ¿sí? De tal manera que se comporta y piensa de cierta manera. No es lo mismo la cultura colombiana, donde aquí todos son rumberos, indisciplinados también en su mayoría, no todos, ¿cierto? A una cultura como la japonesa, que todos son disciplinados, serios y todas esas cosas. Son dos contrastes completamente diferentes, son dos mundos, ¿sí? Y el uno es completamente inocente respecto a cómo funciona el otro mundo, por lo tanto no puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Si un colombiano decir, no, es que esa disciplina no me gusta, acá prefiero la rumba, acá es el país con más festivos, ¿sí? Y no es como por ejemplo, en Europa, tú vas y todo el mundo está en sus casas haciendo o en sus trabajos acá. Uno sale y todo el mundo está en la calle, ¿sí? Y luego yo que yo vivo en un edificio que acá prácticamente yo no sé cómo hacen o en qué trabajarán mis vecinos porque todo el mundo vive entrando y saliendo todo el bendito día. Y lo digo con cierta ironía porque yo pues obviamente lo grabo en mi primer piso. Entonces yo como hablo tan duro, entonces a veces pienso que, o muy seguramente me escuchan lo que yo estoy diciendo y pues... em,
obviamente pues no conocen, digamos, lo que yo hablo, entonces listo, ¿cierto? Bueno, ahí era para tocar ese tema o también los carros, bueno, mucha cosa. Entonces, o va uno por la calle, muy diferente al ambiente europeo donde todo el mundo está concentrado acá. Va uno y todo el mundo es en las calles, no sé. ¿Cierto? No sé cómo hacen porque se supone pues que todo el mundo debería estar trabajando. Entonces, bueno, el hecho es que, bueno, de eso también tiene que ver con el cúmulo de energía que hemos hablado acá, ¿cierto? Si tú estás concentrado en un proyecto, trabajando, sí, tú estás simplemente concentrado en ello. Pero cuando no te dispersas, ¿sí? Te dispersas porque tienes que hacer una cosa, tienes que hacer otra, ¿sí? Y van sucediendo cosas todos los días que tú supuestamente tienes que hacer, pero como les he dicho en otros videos, no necesariamente tienes que hacer porque hay otras cosas más importantes. Entonces, bueno, el hecho es que eres influenciado por no solamente esos cúmulos de energía, sino también por no solamente a nivel cultural, sino también a nivel astrológico, ¿sí? Hay otros cúmulos de energía, los planetas. Los planetas también representan unas energías, asimismo representan algo, y ese algo te influencia, o representa muchas cosas y te influencian. Obviamente, si son planetas, pues la energía, veámoslo todo desde el punto de vista de la energía, pues te va a influenciar todavía muchísimo más, ¿sí? Y con mayor razón las constelaciones, ¿sí? Las constelaciones, por eso si tú eres de un signo, los grupos de planetas te van a influenciar, ¿sí? Y muy difícil salir de ahí. Entonces, son mundos y son personalidades en las que uno vive y para poder, digamos, eh, salir de ahí, salir de tu mundo, hay que, o sea, es tan difícil salir porque es de manera similar como cuando alguien trata de escapar de la gravedad de un planeta, ¿cierto? Tiene que salir unos cohetes para, estoy colocando analógicamente para que me entiendan el ejemplo, con una suficiente potencia que le ayude a escapar del centro de gravedad. Pues entonces lo mismo sucede contigo, con tu mundo que tú has creado, tú escapar de las cosas que tú has creado, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Y necesitas una enorme voluntad, ¿sí? Y un enfoque, ¿sí? Para tú poder salir del grupo del cúmulo de energía que tú has creado, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, para alguien que es profundamente comunista, salir de esa creencia porque lo va a defender, ¿sí? Es muy difícil salir de ahí y todo lo va a ver desde ese punto de vista de la realidad y digamos que es un mundo en el cual se siente seguro y vive dentro de ese mundo, ¿sí? Entonces, así funciona, ¿sí? Así funciona. Digamos que las realidades funcionan tanto a nivel físico como a nivel energético, ¿sí? De manera muy similar se funciona de tal manera que uno en sí mismo es una esfera de energía y es un mundo también, ¿sí? En el cual hay unas realidades y personas son atraídas a esas realidades y uno también es atraído. Siempre uno de alguna manera está bajo algún otro tipo de energía que lo gobierna a uno y que hay unas leyes que rigen esas energías y que esas leyes lo influencian a uno a actuar de cierta manera, ¿sí? No siempre a ser positivo o negativo, ¿sí? Porque todo tiene sus ventajas, sus desventajas, dependiendo de nuestros objetivos particulares, dependiendo de nuestra naturaleza, ¿sí? Entonces, para tú escapar también de esas influencias, tienes que conocer las influencias dentro de las que te mueves, conocerte a ti mismo, ¿sí? Y también conocer todo el entorno en el que te mueves y para eso tú tienes que vivir uno y otro mundo, una y otra experiencia, para que así tú no seas esclavo y no seas atrapado por conciencias, por influencias de las cuales tú no eres consciente, porque uno no puede manejar lo que no conoce, ¿sí? Por eso, tanto en tu vida particular, tú tienes que vivir ciertas experiencias y también vivir otras experiencias de otras culturas que te van a enriquecer también. Y también conocer un tipo de conocimiento como otro tipo de conocimiento. Y eso te va a ayudar a aumentar tu conciencia de tal manera que no seas tan influenciable. Bueno, ¿y cómo salir de todos estos centros de gravedad y así no ser tan influenciable? Y también tú influencias, ¿cierto? Influencias a tu entorno y se crea una realidad donde tú
digamos, confirmas eso que tú has creado, ¿sí? Pero bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces en el próximo video les hablo acerca de cómo escapar de todos estos cúmulos de energía en los cuales tú has creado.